de acuerdo. Como todo, estamos en vivo y por supuesto en vivo y probando nuestro nuevo sistema de transmisiones, pues siempre estas cositas pueden pasar. Es como todo, como la televisión, como el audio, como el video. Estamos en este momento a través de X94.9, Planeta 103.4 y por supuesto recuerden este 16 de noviembre los ecuatorianos dentro y fuera del país están convocados a participar en el referéndum y consulta popular impulsado por el presidente Daniel Noboa. Desde España son, si los números que tenemos están bien, doctora Marcela, son 196.000 ecuatorianos que podrán ejercer su derecho al voto. Para conocer más detalles, pues, como les comento, hoy nos acompaña la cónsul del Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui Herrera. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias a este importantísimo medio de comunicación que me permite, en mi calidad de cónsul del Ecuador en la Comunidad Valenciana, acercarme a la comunidad ecuatoriana, a nuestros distinguidos connacionales, para efectivamente recordarles que este domingo 16 de noviembre tenemos una cita con la democracia, una cita donde los actores principales son ustedes, queridos ciudadanos, porque se trata de tener un referéndum y una consulta popular. En el referéndum se hablan de tres temas y la consulta, en el caso de que el resultado de estas preguntas sea positivo, pues tienen que ver la manera como vía visibilizar, hacer operativas las decisiones a través de una nueva constituyente. Correcto. ¿Qué importancia vendría a tener este referéndum en el Ecuador para lo que es la comunidad ecuatoriana en el exterior, cónsul? Yo creo en realidad que es una consulta y un referéndum muy, muy importante porque se cambiaría la estructura. Como todo en la vida, evolucionamos para mejorar y hay normas que van siendo dedicadas en un cierto contexto y que con la evolución, con los signos del cambio, pues necesitan ser renovadas. Y en ese, digamos, en este contexto general se podría decir que esta urgencia de mejorar la constituyente está conectada con las preguntas del referéndum para que los ecuatorianos podamos pronunciarnos si positivamente o de lo contrario para cambios estructurales dentro de nuestro país. En ese sentido, el participar es realmente importante porque se trata que las decisiones no se adopten por imposición, sino que sea la más fructífera y positiva expresión de los mecanismos democráticos, que sea el pueblo, que seamos nosotros, los votantes, los que nos pronunciemos sobre este interés de cambiar o no cambiar al país. ¿Cuáles son los puntos habilitados para votar y qué se necesita? ¿Qué necesitan los ecuatorianos? Por ahí hay una persona que se acaba de enterar, un ecuatoriano, y dice, ah, puedo votar. ¿Qué se necesita y dónde van a ser los puntos, los centros de votación antes de ir con las preguntas que son muy importantes? En primer lugar, las personas que podemos votar son quienes nos hemos empadronado ante el Consejo Nacional Electoral hasta el 22 de agosto del año 24. Si es que se inscribieron posterior a esa fecha, se podrá participar en futuros procesos de votaciones, pero no en el actual. Luego, ¿cómo ejercemos el voto? Estamos en la Comunidad Valenciana con dos recintos importantísimos que son establecidos de acuerdo al número de votantes. El uno es en Valencia, en el Instituto Luis Vives, que como todos conocemos, y si es que no hay personas que no lo saben, está ubicado frente con frente a la Estación del Norte. De manera que los ecuatorianos tienen una logística estupenda que ofrece la ciudad. El tren, el tranvía, los buses, el metro. Y en el caso de Alicante, es en el Angulario 2 de la Universidad de Alicante, que también es un sitio muy conocido porque cuando acercamos los servicios consulares a la población ecuatoriana en Alicante, siempre hacemos en la Universidad de Alicante. De manera que también tiene una infraestructura logística muy importante
y el proceso va a comenzar, como hemos hecho en otros procesos electorales, a las 9 de la mañana con el sonido de nuestro himno nacional. Entonces, esta votación está abierta a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas locales. Y los votantes que van a ejercer su derecho a expresarse democráticamente tienen que llevar o la cédula o el pasaporte que estén, no importa que estén caducados, pero Ok, físicamente uno de los dos documentos. perfecto. Bueno, las consultas, tenemos la Asamblea Constituyente, las bases militares extranjeras, la reducción de asambleístas, la eliminación del financiamiento estatal a partidos. Entre esas, entre esas preguntas, pudiésemos desarrollarla un poquito, cónsul. Sí, yo voy a tratar de hacerlo en orden. Ok, Eh, la primera pregunta la voy a leer para que no haya equívoco al escucharla. ok, Teleconsulta ciudadana. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución? Esta es la primera pregunta del referéndum, que efectivamente, como usted lo señaló, está dedicada a las bases militares extranjeras. ok, Y se propone eliminar la restricción constitucional que actualmente impide establecer bases militares o instalaciones extranjeras en el territorio ecuatoriano. Esto es en lo fundamental la consulta. ok. La primera pregunta. Perfecto. En cuanto, a ver, en cuanto a a las bases militares extranjeras, ¿no pudieses desarrollar un poquito? Sí, en realidad, como lo mencioné en algún otro medio de Porque comunicación, hay mucho bulo, hay mucha desinformación, cónsul, entonces nos gustaría la voz oficial que nos pueda explicar un poquito cada una de estas preguntas. yo invito a la ciudadanía a que si tiene una duda, vaya a la página web del Consejo Nacional Electoral, en donde está una información exhaustiva de las preguntas, de sus anexos, para que tengan una decisión propia. Como cónsul, Correcto, usted sabrá que no puedo a estar más que de una manera informándoles, sin decirles que el voto se incline por un lado o por otro. Pero sí quiero decirles que de momento, ¿por qué esta pregunta? Como todos los ecuatorianos que seguimos el pulso del país, sabemos que en este momento la gente tiene preocupación por la seguridad. sí, Y los bulos que se han dicho es que eso va a significar una pérdida de soberanía. Como ven las personas claramente las preguntas, se trata de consolidar cooperación entre Fuerzas Armadas para vigilar desde la pesca ilícita hasta principalmente el tráfico de drogas. correcto. Más bien, lejos de ser otra cuestión que vulnere el territorio, es más bien en el pleno ejercicio de la soberanía del Estado, porque solamente el dueño de casa, en este caso el gobierno, puede realmente abrir las puertas o no. Y este momento la Constitución en vigencia no lo permite. Entonces, la idea que se consulta al pueblo ecuatoriano es que si queremos que nosotros tengamos una cooperación militar, que vengan con un proceso de adelantados en tecnología, de buenas estrategias informáticas que impidan que haya el desarrollo de Sí, tráfico de estupefacientes. sí, ahí es muy importante los radares y es conocido que los radares siempre llevan una parte del ejército del país que los pone. En este caso, Así, Estados Unidos tiene mucho, en Latinoamérica, muchísimos radares que son justamente para detectar embarcaciones, aviones cargados de drogas y eso es importante, ¿no? Y por y supuesto, los bulos que también hay es que habría una base militar en Galápagos. Pues no, 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 no. Lo que se ha dicho es que sería dentro del continente. ok, Ya serán los expertos los que definan el área
Ya tuvimos una vez una base militar en Manta, en la provincia de Manabí, y en verdad en esos tiempos pues no había esa propagación que ahora sentimos una necesidad de que nuestro país tenga seguridad. Sí, sí, es importantísimo porque Ecuador es un país bellísimo. A mí su capital me encantó cuando estuve. Me pareció bellísima, rodeada con esa montaña que me llamaba tanto la atención. Es lamentable que se esté viviendo esa seguridad porque el ecuatoriano es una persona trabajadora, es una persona que sale adelante, que se para muy temprano. Entonces, todo lo que sea para ayudar a la seguridad del Ecuador, esto lo digo yo, me parece positivo. O qué medidas de seguridad y transparencia ha dispuesto el CNE para garantizar un proceso confiable, en este caso fuera del país o acá en España, cónsul? Sí, en realidad este no es el primer proceso de elecciones que tenemos. Ya es importante señalar que el esfuerzo del Estado para que los ecuatorianos votemos, de hecho, ya es positivo. No todos los países tienen esta posibilidad. Y entonces, ejercicio democrático de esta forma ya es un paso adelante. Luego, las seguridades. Agradezco en este contexto a las autoridades locales, a la Policía Nacional y a la policía local porque siempre nos han resguardado, nos han protegido los votos que van siendo desplazados desde Valencia a Alicante, tanto a la ida como al regreso. Dentro de lo que es el recinto electoral hay tranquilidad. El Consejo Nacional Electoral ha previsto la estructuración de juntas, las juntas receptoras del voto, que están integrados por un presidente de la mesa, un secretario y un delegado del Consejo Nacional Electoral. Son los miembros de esta junta receptora del voto, que tienen el ejercicio y el deber de velar porque la gente se pronuncie, porque no lleve teléfonos ahí a, a ejercer en realidad el sigilo del voto, el que la gente tenga una decisión diáfana, personal, sin influencias, sin ninguna tendencia o presión de ninguna parte. Entonces, luego de eso se levantan las actas y las actas que ya son verificados los votos de una manera exhaustiva, le colocan un adhesivo que es imposible romper, cambiar ese conteo de votos si no rompen el acta. Entonces, nuestro deber es recibir, receptar cada junta y eso se mete todos los paquetes en la valija diplomática, con lo cual se asegura la inviolabilidad mientras se desplaza la votación desde Valencia hacia el país, hacia Ecuador. Y entonces, en todo ese proceso tenemos seguridad que nos ofrece la policía y seguridad que también ha sido contratada localmente para no que haya ni siquiera una brizna de duda de dejar de garantizar este proceso electoral. ¿Y qué recomendaciones estamos conversando? Bueno, para el que nos está escuchando en este momento a través de la radio, también estamos en vivo a través de YouTube, en Planeta 103.4 FM, en FM 94.9 la X, con doña Marcela Velástegui, quien es la cónsul del Ecuador acá en Valencia. ¿Qué recomendaciones, cónsul, le da a los compatriotas para evitar esos problemas el día de la votación? ¿Y cuál es la mejor hora que usted nos recomienda o le recomienda a los ecuatorianos para ir a votar así relajados, que no haya mucha gente, que la cola esté liviana? Yo les diría a mis queridos compatriotas que tenemos desde las 9 de la mañana a las 19, que además se considere que solo son 3 preguntas de referendo y una de consulta popular. Es Ok. decir, mientras más pronto lleguemos es mejor. Realmente la hora pico que hemos podido detectar es alrededor de las 11 a las 3 de la tarde, en donde se aglomeran en las mesas femeninas y masculinas y la junta no se da abasto, la gente se incomoda. Pues evitemos eso, evitémoslo llegando más temprano y luego de eso la ciudad, en el caso de Valencia, ofrece su belleza, puede ser un día de familia. Desde luego que la precaución que se les pide que al recinto electoral
entren únicamente los votantes, precisamente para evitar congestiones. Y Correcto. luego se pueden dar una vuelta en la ciudad y cumplir este deber cívico, porque le debo mencionar que el voto en el exterior no es un voto obligatorio, es un voto De que conciencia, es un voto de de conciencia, ciudadanía. con lo cual en mi modesta opinión es mucho más comprometido, porque no es obligatorio, es porque sentimos el país, porque lo llevamos dentro, Correcto. porque queremos que, que no perdamos esa conexión con Y, nuestra gente, con nuestra familia. y como Eso es yo digo, que nadie decida por ti. exactamente, eso yo creo que es el meollo. Si nosotros queremos un cambio, votemos nosotros, que no haya influencia y después tengamos que decir, Después nos quejamos, después decimos, pero bueno, ¿qué está pasando? Si tú no votaste, creo que en esto tenemos que ser proactivos sí, y por eso es que yo insisto, en nombre del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de Relaciones Exteriores, les insisto, les exhorto en que se pronuncien, en que vengan de una manera proactiva a ejercer un derecho, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, un voto es poder y tenemos que ponernos en valor esa manifestación democrática los ciudadanos, porque si no, las tendencias o lo que sea políticamente van a sí. influir en tal o cual decisión, pero somos nosotros los que decidimos, los votantes. Y eso es Correcto. un atributo muy importante en los procesos democráticos. No, y que el voto de esas personas que siempre se quedan, se abstienen, que se quedan en casa porque les da fastidio ir a votar, muchas veces es el voto que hace falta, porque los partidos políticos siempre mueven a sus equipos o a sus afiliados, pero esa gente que está en su casa, esa gente clase media o que vive acá en Valencia, es importante que vayan y voten para que den su opinión, qué país quieren. Y esto voy a hacer yo, lo voy a decir yo sé que no lo dice usted, pero para mí está entre cambiar a un país un poco más moderno, más actual, más de lo que se está viendo, porque el planeta está sufriendo cambios y los países tienen que adaptarse a los cambios que sufre el planeta. O nos quedamos como estábamos o avanzamos y damos un pasito más. Entonces, es importante, no se queden en casa, eh, vayan por su país, por ese país que los vio nacer, que los vio crecer, el país de sus padres, el país de su familia, vayan y denle el voto, el que ustedes quieran, sí, no, lo que ustedes deseen, pero vayan y háganlo, porque no puedes dejar que nadie decida por ti. Así es en efecto. Yo creo que es un momento crucial, un punto de quiebre en la vida democrática de Ecuador. Sí, Y reflexionamos con sencillez, con sentido de país, de eso se trata. No vamos a influir en el voto de una manera o de la otra, pero sí en que participemos para que incluso nos sintamos parte de este país maravilloso que es claro, Ecuador. claro, claro. Doña Marcela, bueno, un placer. Yo le comento que estaremos allá ese día. Vamos a darnos una vuelta para cubrir un poquito cómo va el proceso. Ahí pediremos su colaboración para poder, sabemos que no se puede acceder, pero bueno, para reflejarle a todas las personas cómo está siendo el proceso a los ecuatorianos y a los no ecuatorianos, a los españoles, a los que quieran saber cómo va todo el proceso electoral. Así que esperamos encontrarnos con usted y con su equipo allá. El día domingo nos daremos una vuelta para acompañarles en este referéndum que para mí es un referéndum histórico para el Ecuador. Muchísimas gracias. Reitero este llamado muy respetuoso a la gente ecuatoriana en la Comunidad Valenciana, que es la jurisdicción de este consulado, para que participe con su voto. En efecto, si nosotros reflexionamos, estas tres preguntas del referéndum están muy enlazadas la una de la otra y el resultado es que para poder hacer operativa la respuesta, el pronunciamiento de nuestra gente, de los ecuatorianos que estamos en el exterior, hay que ver si se decide la consulta popular, que es si hay o no una constituyente. ¿Cómo
Si nos pronunciamos de una manera positiva, hay que operativizar. Si nos pronunciamos de otra manera, eso, ¿cómo va a quedar? Entonces, es en grupo, es un solo cuerpo. Entonces, reflexionemos. Bienvenidos, agradezco a las autoridades de la Generalitat, del Ayuntamiento, a mi equipo de trabajo, porque el trabajo nuestro no termina a las 19 horas. Recién comenzamos a contar las actas y a esperar el resultado de elecciones de Alicante. Generalmente acabamos 3, 4 de la mañana y por eso les Claro, pido a nuestros votantes que vengan pronto para que la Junta receptora del voto lo haga de una manera más rápida y todos podamos descansar claro. y celebrar el resultado. Muchísimas gracias a Planeta, todo su equipo de trabajo también, porque están en TV, en radio. Les deseamos muchísimos éxitos. Les agradecemos que nos permitan acercarnos muy al costado, muy al lado de nuestra gente. Como Muchísimas gracias. siempre, como Los siempre. esperamos. Ecuatorianos son ustedes los que deciden. Somos nosotros los que marchamos el rumbo del país. Y muchas gracias por esta amable atención. Doña Marcela Velastegui, cónsul pues del Ecuador, ha sido un placer para nosotros haberla acompañado, para los oyentes que pudieron escucharlo, tanto latinoamericanos como ecuatorianos, y reitero que es importante, señores, nosotros, como lo saben, yo soy venezolano y lamentablemente no tenemos un derecho a expresarnos como se lo está dando el gobierno del Ecuador ahora a ustedes, así que no pierdan esa oportunidad. La decisión es suya. Gracias, doña Marcela. Muchas gracias a ustedes. Éxitos en todo lo que hacen también. Buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a ir con unos mensajes comerciales y ya venimos con más. Esto es X949 Planeta 103.4 FM y también Planeta X a través de YouTube. Ya venimos con más.